Algo así, hasta el momento tenéis el zombie, se mueve, fantástico, pero si veis, cada vez que hay que hacer una operación matemática con vectores, pues nos lleva algo de tiempo porque en general no es hacer una, es hacer varias. Entonces, lo suyo es tener una utilidad que te ayude a hacer estas cosas de forma automática. Se llama normalmente un utility, ¿de acuerdo? Una librería que te permita a lo mejor pues, sumar vectores de forma más eficiente. Cuando quieres hacer el 0,0, que en lugar de escribir sigin vector no sé qué, te quede algo un poquito más usable. ¿Vale? Lo digo porque a partir de ahora vamos a empezar a trabajar bastante con vectores. Solo hemos colocado el zombie, falta la vieja, faltan los gatos, las colisiones, etc. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser crear una librería de matemáticas, ¿vale? Un math utilities, que se suele llamar en estos casos, ¿de acuerdo? Veréis que es bastante fácil de entender, no será muy complicado porque son cosas muy básicas, ¿de acuerdo? Pero que sí que es importante que las tengáis todas bien, porque si no, luego cuando las usemos en cualquier videojuego, porque la librería no dependerá de que sea un zombie, sea una vieja o tal, la podéis usar en un shooter, la podéis utilizar en cualquier videojuego que se os pase por la cabeza, podéis usar esta librería. Entonces yo creo que es una cosa que está muy bien que tengáis, ¿vale? Bien, lo más importante, pues empecemos. Vamos a crear el archivo. Para crear un nuevo archivo, que creo que no lo hemos hecho nunca todavía, arriba File, New File. File, New File. Clicáis y os saldrá un menú como el que vimos la primera vez. ¿Vale? Tenéis que crear un archivo de tipo source, lo tenéis a la izquierda, source, aseguraos que lo tenéis marcado, y es un archivo Swift, Swift file. ¿Lo veis? Siguiente. Le vamos a llamar math utils, útiles matemáticos, ¿vale? Math utils, ¿de acuerdo? Aseguraos que lo guardáis en Zombiconga, grupo Zombiconga, el target Zombiconga, pero lo dicho, no vamos a hacer ninguna referencia a Zombiconga, ¿de acuerdo? Simplemente veréis que lo hace solito. Lo podéis incorporar a cualquier otro proyecto y funcionará. Vale, os sale un proyecto totalmente vacío y os pone import foundation. ¿Sí? Lo primero que tenéis que hacer, aparte del foundation, lo que quiero que importéis es el core graphics, porque vais a utilizar los nodos y para ello necesitáis el core graphic. Import core graphics. Graphics, G-R-A-P-H-I-C-S. Lo tenéis todos importado. ¿Sí? ¿Eh? ¿In32? ¿Cómo? Import core graphics. No. Si lo tenéis en pantalla. ¿Lo tenéis? Vale. Primera función. Voy a hacer una función que dados dos puntos los sume. Función que dados dos puntos los sume. Yo lo pongo como comentario porque luego no os acordaréis. Claro, hasta el momento, para hacerlo en Swift, hay una función que se llama add, que te lo hace. Lo que pasa es que es un poco largo. Entonces, vais a ver que aquí voy a ir a hacer funciones útiles. ¿De acuerdo? Func, le voy a llamar a la función el símbolo de la suma. Parámetros, pues first point, que es un tipo CGPoint. Segundo parámetro, second point, que será CGPoint. ¿Vale? El símbolo más. Y devuelve un CGPoint. First point, dos puntos CGPoint. Second point, dos puntos CGPoint. Y devuelve un CGPoint. Para devolver, se pone una flechita como esta que he puesto aquí. ¿Lo tenéis? Son todo paréntesis, sí. Menos las llaves de inicio y de fin. ¿Ves? Lo escribo y luego me voy paseando. Hacemos un return, creamos un nuevo punto, CGPoint, make, con el primero, punto X, más el segundo, punto X, el primero, punto Y, más
segundo, punto y. ¿Vale? Y fijaros que esta función devuelve un punto, ¿vale? En lugar de ser una función vacía, como lo ha sido hasta el momento, devuelve un punto. ¿De acuerdo? Lo tenéis todo en pantalla. Lo dicho, esta función toma 2 puntos y te los suma, ¿vale? Vamos a crear otra que suele ser bastante útil, que va a ser la siguiente. Func más igual, ¿de acuerdo? Más igual inout first point de tipo CGPoint, right, CGPoint. Y este lo que va a hacer va a ser, al primero le va a sumar el segundo, pero utilizando la función que ya habéis creado. First point igual a first point más right. Y así utiliza el punto que ya teníais, o sea, la función que ya habíais creado. ¿Vale? Función que dados 2 puntos le suma al primero el segundo y lo devuelve como parámetro. Mientras que esta es función que dados 2 puntos, los dados 2 puntos devuelve uno nuevo como suma de los 2 anteriores. ¿De acuerdo? Estas dos son las funciones de suma. Si la variable esta que le he llamado right se me ha colado, es second point. Le podéis llamar como queráis realmente, pero tiene más sentido primer punto y segundo punto. Fijaros en una cosa curiosa. Cuando queréis devolver un parámetro, ¿habéis visto que se pone la flechita y se pone el tipo de parámetro que devuelve la función con el return? Mientras que cuando tomáis un valor y lo modificáis dentro del propio código, se utiliza la palabra reservada inout. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Trasladaros al game scene, al original, y coged una zona en el did move to view mismo, ¿vale? Al final de todo. En el did move to view, al final de todo, cread 2 puntos, led.1. Es una prueba que vamos a hacer para ver que funciona. CGPoint make y creáis el punto, yo que sé, 2020. Y otra va que sea led.2 igual CGPoint make 3040. ¿Vale? Hasta ahora para sumar no teníais forma humana de sumar 2 puntos. Ahora, gracias a que tenéis el mathutils, es tan fácil como hacer led.suma es igual a punto 1 más punto 2. ¿Vale? Y haced simplemente aquí ahora un nslog, hay un print del punto suma. Punto suma. ¿Vale? Simplemente es para probar que el primer método de vuestra librería funciona, que es el método que suma 2 puntos. La suma, ¿no? ¿Vale? Si compilamos, sí estará el zombie por ahí, muy bien, fantástico. ¿Vale? Pero lo que me interesa es ver que sale por aquí la suma da bla bla bla. Dime. No, es solo esto he puesto. Esto es del otro día. De todas formas, era solo un imprimir, ¿eh? Esto de aquí es solo imprimir por pantalla, no hace nada esto. Solo imprime por pantalla. Si me lo cargo, el juego funciona igual. Es una cosa que probamos la semana pasada. ¿Vale? Si os fijáis, en la consola a la derecha, os pone, si lo habéis escrito bien, la suma da, en mi caso, 50-60. Si os fijáis, acabáis de crear un método que suma 2 puntos. ¿Vale? O sea, que ahora cuando querráis sumar puntos, los vamos a sumar como si fueran números, cosa que antes era infumable, era imposible. ¿Vale? Lo tenéis escrito, probado y que más o menos funcione. ¿No? Vale, pues lo dicho, si os fijáis aquí abajo, sale la suma da y os ha sumado estos 2 vectores. ¿Vale? Os lo podéis cargar, solo era para hacer una prueba y que veáis cómo se suman cosas. Yo lo voy a dejar, luego ya lo eliminaré. No pasa nada, simplemente hace una cuenta. Está sumando 2 puntos, ¿vale? Volved al mathutils y cread
dos métodos que en lugar de sumar 2 puntos, los resten. Haced dos métodos que en lugar de sumar puntos, los resten. Solo hay que copiar esto y cambiar dos cosas. En vez de sumar puntos, Los resten. el más por el menos. El más por el menos. Este más pasa a ser un menos. Los puntos se le resta al primero al segundo. Se le resta el primero al segundo. Y la función menos igual lo mismo. Fijaos si es fácil. Función que da 2 puntos devuelve 1 como diferencia de los dos anteriores. Le resta al primero al segundo y le devuelve como parámetro. Ya está. Fijaros si es fácil cambiar un más por un menos. Cambiando el más por el menos ya tenéis dos nuevas funciones. ¿Vale? Tened cuidado cuando copiéis y peguéis, no os dejéis las llaves o alguna palabra o esas cosas, ¿vale? Sí, porque veo que alguno ya se la ha dejado. Y en cuanto tengáis la de la resta, podéis hacer la de la multiplicación. Acordaos que la multiplicación es el asterisco, ¿de acuerdo? Que simplemente será lo mismo, cambiar el símbolo por una multiplicación. Dados 2 puntos, que os los multiplique tal cual. ¿Lo tenéis? Suma, resta y multiplicación de puntos. La última, la de multiplicación de puntos, la usaréis pocas veces, ¿vale? Pero ahora crearemos una variante de esta, que es que en lugar de multiplicar 2 puntos, multiplicaremos un punto por un número, que esto sí que lo habéis hecho cuando hemos alargado los vectores, que habíamos multiplicado los vectores por un número y estas cosas, ¿vale? De momento, sumar, restar y multiplicar puntos uno con otro. Restar es donde está la barra baja. Restar es el que está al lado de Shift a la derecha. Lo dicho, ya tenéis un método que suma, otro que resta y otro que multiplica 2 puntos. En general, una cosa que se utiliza bastante es multiplicar un punto por un vector. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando la otra vez alargamos un vector multiplicando por la velocidad a la que se movía el zombie? ¿Sí? Pues básicamente copiáis el de la multiplicación, ¿de acuerdo? Solo que en lugar de multiplicar por un segundo punto, al segundo punto le vamos a llamar escalar. Scalar, y en lugar de ser de tipo ccPoint será de tipo ccFloat, será un número básicamente. Pero se hace exactamente igual, multiplicáis la x por el escalar y la y por el escalar, no tiene más misterio, ¿eh? Creáis una nueva función que multiplique, solo que esta vez multiplicáis un punto por un escalar. Fijaros que el segundo parámetro es un ccFloat, no es un ccPoint. O sea, únicamente multiplica. Por un escalar esta vez. Y lo mismo en la segunda parte, ¿vale? ccFloat. Multiplicáis punto por escalar. De hecho, al punto, si en lugar de querer llamarle primer punto, porque ya no hay más puntos, que solo hay uno, le podéis llamar simplemente point, ¿de acuerdo? Esto ya sois vosotros, como queréis que os quede mejor, ¿vale? Yo mientras lo vais haciendo, os lo documento, función que he dado un punto y un escalar. Pensad que un escalar es un número, ¿vale? Multiplica cada coordenada del punto por el escalar. Que dados un punto y un escalar, los multiplica y devuelve como parámetro, ¿vale? Estáis multiplicando esta vez un número por un vector. Pero, ¿y qué devuelve? ¿Qué tipo de valor devuelve? Un punto. Un punto por un vector es un punto. ¿Pero un ccPoint o...? Un ccPoint devuelve. Un punto por un escalar es un punto, ¿vale? Es un punto que lo habéis alargado tantas veces como diga el parámetro escalar en cuestión. ¿Sí? Vale, ya sabéis sumar puntos, sabéis restar puntos, sabéis multiplicar puntos, sabéis multiplicar un punto por un escalar. Faltan dos cosas, nos falta dividir puntos y dividir por un número. Básicamente hay que hacer exactamente lo mismo que teníais para multiplicar tanto puntos como punto y escalar, pero hay que hacerlo esta vez con la operación dividir. Por tanto, copiáis las últimas 4 funciones, las 4 de multiplicar, las pegáis y cambiáis el asterisco por una barra de división.
Y así vais a dividir puntos por un lado, no sé muy bien si dividir puntos tiene mucho sentido, y dividir un punto por un escalar. ¿Vale? Y dividir puntos por escalares. ¿Preguntas hasta el momento? Lo único que hemos hecho es sumar, restar, multiplicar y dividir puntos y escalares cuando tenía sentido. ¿Vale? Pensad que sumarle un número a un vector no tiene sentido, multiplicarlo sí. Pues lo dicho, ya sabéis sumar, restar, multiplicar, dividir vectores y multiplicar y dividir por escalares, con una docena de funciones que tenéis. Lo podéis probar, ¿vale? Os podéis ir como he ido yo antes al game scene y podéis hacer, por ejemplo, igual que he hecho un punto suma, pues podríais hacer punto multi y lo que hacéis es multiplicar, punto resta y lo que hacéis es restar. Y cada vez que hacéis una de estas operaciones las imprimís por consola, ¿vale? La resta, aquí hacer el producto, aquí ponéis punto resta, punto producto, punto multi, ¿vale? Simplemente, no hace falta lo hagáis, ¿eh? No hace falta lo hagáis. Es para demostraros cómo se sumarían, se restarían, se multiplicarían los puntos, ¿vale? Aquí lo tenemos, por ejemplo, cuando los he sumado daba 50 y 60, cuando los resto da menos 10, menos 20, cuando multiplico los puntos da 600, 800, ¿eh? Si sirve para algo imprimir por consola, dices. Sí, para comprobar si lo has hecho bien o te has equivocado. El usuario final no lo ve, pero el que lo está probando te puedo asegurar que es lo más útil que se ha creado en la vida, el imprimir por consola. Vale, por tanto, fijaros cómo operar con puntos es muy sencillo. Incluso podéis hacer el último, let multinumber, que sea .1 y lo multiplicáis por 5. Fijaros cómo estáis multiplicando un punto por un vector, ¿lo veis? Pues podéis multiplicar a sí mismo un punto por un vector y os lo hace perfectamente. Un punto por un vector, no, un punto por un número. ¿Vale? Y os lo hace. He hecho 5 veces el punto 1 y me da el punto 100, 100. ¿De acuerdo? Simplemente no tiene más misterio. ¿De acuerdo? Con esto cerramos la primera parte de esta librería. Sí. Sí, piensa que esta librería no depende del juego en cuestión, la puedes usar en cualquier lado. Por tanto, ahora, para sumar puntos, restar y tal, lo puedes hacer exactamente en cualquier lado.